y en este momento damos la bienvenida al doctor Flavio Bevilacqua con su conferencia La operación de diseño y el poder, la cuestión de las relaciones asimétricas entre actores implicados en el diseño de interiores y mobiliario. Flavio Bevilacqua es doctor en diseño por la Universidad de Palermo, Buenos Aires, arquitecto por la Universidad Nacional de Buenos Aires, diploma Master in Industrial Design, SPD Milán, Italia, máster universitario en diseño, gestión y desarrollo de nuevos productos, profesor invitado del doctorado en diseño, AP. Ha sido docente en la Universidad Tecnológica Nacional en el área de representación gráfica, director 2010-2014 de la carrera de grado Diseño de Interiores y Mobiliario, profesor en la misma carrera en el área de dibujo asistido por computadora, diseño paramétrico y modelado 3D, investigador independiente en el área del diseño, de la historia de la arquitectura y del problema de la relación entre agencia humana y operación de diseño. Ha publicado Diseño de interiores, equipamiento y mobiliario y Cómo hacer una tesis de arquitectura en la editorial Diseño de Buenos Aires. Ganador de la beca del Bicentenario 2016, Fondo Nacional de las Artes, categoría Diseño. Realización de pasantía en el estudio Zaha Hadid en Londres. Par académico y miembro del comité científico de la revista IDI Plus, editada por la Escuela de Diseño Industrial del Tecnológico de Costa Rica. Realiza obras artísticas con realidad aumentada. Doctor, adelante y bienvenido. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles a quienes me han invitado, a quienes me han enviado invitaciones, a la decana, Genoveva Malo, al señor Juan Carlos Ordóñez, que de él he recibido las invitaciones, y a la arquitecta Manuela Cordero Salcedo, que siempre ha estado ahí presente para atender todas las dudas que yo tenía y auxiliarme cuando, con temas relacionados con la comunicación, etcétera, con toda la organización y gestión. Así que les agradezco muchísimo por estar ahí, por haberme invitado. Y bueno, yo quería decirles que he visto una serie de imágenes fantásticas y yo no voy a compartir con ustedes imágenes, así que no sé si puedo seguir así adelante con la exposición o tengo que hacer alguna modificación en la pantalla. ¿Puedo seguir hablando? Sí, claro. gracias. Sí, buenísimo. Bien, entonces, creo que con la diseñadora, bueno, ahora yo no la veo, que Mercedes Martínez González de México, creo que compartimos algunos cursos en la Escuela Politécnica de Design hace tiempo ya. Me parece que acabo de verla y me acordé de ella, me parece que estudiamos juntos en Italia hace mucho tiempo. Así que bueno, una alegría verla. Bien, concretamente yo quiero hablar y en algunos momentos voy a poner a prueba su paciencia. En algunos momentos voy a leer unos textos y quiero tratar justamente, bueno, sobre el tema de la ética, pero ética en relación a la operación de diseño. Concretamente voy a referirme al diseño de interiores inmobiliario, o voy a hacerlo desde el diseño de interiores inmobiliario. Más específicamente, voy a referirme a esta actividad de diseño entendida como un caso particular de agencia humana. La agencia humana es un término que tomo prestado de la filosofía, digamos, y tiene que ver con ese poder hacer que tiene el ser humano, ¿no? El sentir la necesidad de algo, el movilizarse, crear acciones para obtener ese objeto, ¿no? Esas tres instancias son las que en principio con las que trata el problema de la agencia humana. Y desde ahí me interesaría pensar un poquitito la ética. Principios, códigos. También se habló de querer, poder, elegir, decidir, inclusive de distinguir, delimitar, organizar, clasificar. Todos estos conceptos y actividades son pensables únicamente en un espacio de libertad. Y nuevamente, la operación de diseño para poder ejercerse crea ese espacio de libertad. La noción de agencia humana vincula el proyecto o plan con el resultado que desea conseguirse. La operación de diseño no escapa a esta condición contemporánea de agencia. La experiencia de agencia está relacionada con la experiencia de la acción. La noción primigenia de agencia humana, de movimientos intencionalmente dirigidos, refiere al conjunto sistémico de las intenciones, acciones y resultados. Es decir, que los movimientos del cuerpo producen cambios que se experimentan como resultados.
La experiencia de agencia en un entorno poblado de artefactos también implica a la acción y al cuerpo. Cuando digo artefactos estoy pensando en computadoras, en software, en algoritmos, pero también estoy pensando en impresoras 3D, en esto, en tijeras, aunque los resultados de estas acciones no siempre son inmediatos. Es decir, hay resultados, cuando se trabaja con artefactos, que se producen mediados por complejas funciones y mediante artefactos que escapan de manera parcial o total al control de la gente, en este caso el diseñador. Pensar al diseño de interiores inmobiliario como un caso especial de agencia humana implica, entonces, y ahora sí, como condición previa, pensar el tema del control y el tema del poder. Al poder se lo ha identificado con el amo que ejerce su autoridad sobre un esclavo que ejecuta órdenes. Y esto no es casual. O sea, constantemente en diseño estamos pensando, ¿no? O tratando, aunque no lo hagamos explícitamente, con una serie de parejas, parecen antinomias, ¿no? O sea, amo y esclavo, cabeza que piensa, mano que ejecuta, natural y artificial, forma y materia. Un pensador, un irlandés que vivió en el siglo pasado, Farrington, Benjamin Farrington, publicó una tesis en 1947 acerca de los tipos de actividades relacionados con la teoría y con la práctica, asociando la teoría con la cabeza o el cerebro humano, mientras que aquellas tareas de orden práctico y necesario quedan asociadas con la mano del mismo cuerpo humano. Benjamin Farrington era un estudioso del mundo clásico. ¿Estamos? Esta separación se produce, según Farrington, en el siglo V a.C., en la antigua Grecia. Se trata de la división entre el hacer práctico y la actividad dedicada a la teoría, que consiste en la reflexión acerca de las cosas. Dicha división entre el hacer práctico y la actividad teórica hizo posible que se llegase a distinguir entre un tipo de actividad superior, reservada a una fracción de la sociedad ociosa, y otro tipo de actividad considerada inferior respecto de la anterior, consagrada a atender las urgencias y las necesidades vitales cotidianas. La distancia de la actividad teórica respecto del hacer práctico, explica Farrington, constituye un signo de privilegio. Las actividades reflexivas, teóricas y contemplativas se consideran superiores a todas aquellas destinadas a atender a otras cosas y no a sí mismas. Entonces, de la analogía al saber superior e inferior entre cabeza y mano, puede llegarse a la analogía entre amo y esclavo, dado que el esclavo opera en función de los deseos y necesidades del amo, y no según lo dicta su propio interés. A su vez, de esta última analogía se concluye que la actividad teórica puede ser realizada por hombres libres, mientras que la actividad práctica será llevada a cabo por personas limitadas en su hacer, dado que ésta se halla subordinada al servicio de la autoridad superior y libre. Otro filósofo, un filósofo francés, Gilbert Simondon, decía que en la antigüedad una gran parte de las operaciones técnicas eran rechazadas por fuera del dominio del pensamiento. Eran las operaciones que correspondían a las ocupaciones serviles. Del mismo modo que el esclavo era expulsado fuera de la ciudad, las ocupaciones serviles y los objetos técnicos que les correspondían eran barridos del universo del discurso, del pensamiento reflexivo, de la cultura. Entonces ahora bien, se entiende que justamente nosotros diseñadores que tratamos con todos estos utensilios, instrumentos, que tratamos con darle forma a la materia, es quizás hayamos quedado, nuestro origen, ¿no? En el origen quizás hayamos quedado fuera de lo que es el discurso teórico, ¿no? Reflexivo. Y de ahí estos pares de opuestos, ¿no? Entre amo y esclavo, cabeza y mano, natural y artificial, forma y materia. Forma y materia, una forma que se impone a la materia, ¿no? La materia inerme y una forma activa que define la forma de lo que se quiere hacer. Un gran número de hechos de composición, de génesis y de formación pueden ser explicados mediante el modelo ilemórfico. En este modelo, el ilemórfico, forma y materia son dos niveles de realidad que no están relacionados al principio de la operación de puesta en forma, pero de la imposición de una forma a una materia surgirá un objeto al finalizar dicha operación. Y esta forma es definida por la intencionalidad del diseñador. El origen del esquema ilemórfico es técnico. Representa la operación técnica para la adquisición de forma y es referido, analógicamente, en lo operacional y funcional, a la ontogénesis del individuo y de todos los seres. El mismo Simondon señala que
Lo que el esquema ilemórfico refleja, en primer lugar, es una representación socializada del trabajo, una representación igualmente socializada del ser viviente individual. La operación técnica que impone una forma a una materia pasiva e indeterminada es una operación abstractamente considerada por el espectador, que ve lo que entra en el taller y lo que sale de allí, sin conocer la elaboración propiamente dicha. Es esencialmente la operación dirigida por el hombre libre y ejecutada por el esclavo. Justamente es lo que se hablaba recién, ¿no? Ese ver que ingresa materia a un determinado lugar y que emerge el producto por otro lado, es lo que en este contexto del encuentro que estamos teniendo es lo que llamaríamos falta de ética por parte del diseñador. Es decir, si hablamos de ética, justamente lo que necesitamos es avanzar en el conocimiento por lo menos de los materiales, de cómo se trabaja. Y ahora voy a seguir hablando sobre esto porque no estamos solos cuando diseñamos. Entonces, voy a hablar ahora mismo de eso. Decíamos así que es posible identificar el agenciamiento de una acción con la brecha que separa una acción respecto de su antecedente o causa. Y en esta brecha se sitúa el control. Entonces, lo que yo propongo es cambiar el concepto de poder, que en nuestro caso es poder hacer, pero que se presta a confusiones, ¿no? Por distintas razones históricas, sociales, se presta a confusiones el tema del poder, inclusive llegándolo a relacionar fácilmente uno con el tema del amo y el esclavo, por el tema del control, que también podría prestarse a confusiones, pero quizás control, el término control, referido a la operación de diseño, haga referencia a otras teorías del hacer humano, a otras teorías de la agencia humana. La agencia humana se identifica entonces con un poder hacer controlado. El control en el ámbito del diseño se ejerce principalmente mediante el proyecto. Sin embargo, el control por parte del diseñador debe ser considerado como condición necesaria para llevar a cabo la operación de diseño y construcción. Este tipo de control se relaciona con el poder hacer, es decir, en un poder hacer basado en el consentimiento libre y reflexivo por parte de los implicados en la operación. El diseño puede ser definido como un orden emergente y se encuentra en la intersección entre acciones llevadas a cabo por quienes diseñan, por un lado, y estructuras y expectativas proyectuales que buscan estabilizarse por otro. Esta operación emerge como tal cuando un diseñador piensa en un problema en términos de diseño. Entonces, si se supera la idea o concepción dualista del control total o nada, se llega a una noción de control entendida como participación del sujeto en la definición de la identidad del sistema, de la operación de diseño. Esta participación es invención, que es posible llevar a cabo en aquellas zonas que presentan distintos grados de indeterminación. La operación de diseño uno la traza, pero quedan esos espacios de indeterminación que inclusive los podemos asociar, identificar con los espacios de libertad. Una operación de diseño no es un camino trazado de antemano, sino que uno va inventando constantemente. Y en esas invenciones justamente es cuando se pone en juego la ética. La actividad de los diseñadores de interiores inmobiliarios, por ejemplo, no se limita a salvar un desajuste entre los objetivos propuestos al inicio de la actividad proyectual y el resultado solamente. Antes bien, se inventan y descubren nuevos fines en el curso mismo de la acción, cuando el mismo diseñador aprecia los resultados, parciales obviamente, y consecuencias de su actuar. Es decir, que la actividad estaría caracterizada por una recurrencia causal y por las acciones intencionales de integración y de diferenciación. El diseñador se da cuenta de lo que va haciendo, y si va haciendo algo mal, lo puede corregir. Esta participación mediante la generación, recepción, control y gestión de la información dentro de la misma operación de diseño definen la construcción de la identidad. Son espacios de oportunidad para la subjetivación, no solamente del diseñador, sino de todos los implicados. La invención se convierte en una actividad clave para explorar las posibilidades y limitaciones de los nuevos entornos en el ámbito de diseño. Y ya para concluir y agradeciendo su atención y su paciencia, ¿no? Entonces, se dan relaciones de asimetría entre quienes participan del diseño, proyecto y construcción de algún espacio o de algún objeto. Pero en esta actividad existen espacios de libertad, porque esta actividad es producto de una mirada, es el resultado de una intención. El diseñador debe tener palabra fundamentada, inscribiendo su actividad en el ámbito de lo reflexivo. Entonces, la reflexión se ejerce, la reflexión es un estar haciendo, no está dada de una vez y para siempre. La ética, entonces, se ejerce durante la operación de diseño, no está formulada de una vez y para siempre.
Y es a partir, y es a partir de esta reflexión que la ética puede pensarse solo en condiciones de libertad. Y durante la operación de diseño se crean las condiciones de libertad. La operación de diseño misma, inclusive, o sea, inclusive antes de dar cuenta de nuestros productos, ¿no? Que es lo mejor que tenemos en diseños, antes inclusive hasta de dar cuenta de nuestros productos, la misma operación de diseño que define nuestra disciplina y las distintas disciplinas de esta gran actividad que es el diseño, es la operación de diseño. Dentro de esa misma operación, para que exista el diseño tienen que estar esos espacios de libertad. Y es dentro de esos espacios de libertad que la ética como costumbre y la ética como moral puede ejercerse. Esa es simplemente la reflexión que quería compartir con ustedes. Gracias.